Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí o no? Buenos días, profesora. Sí, Buenos días, Profesora, maestra. estamos Gracias. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. gracias, jóvenes. Ok, por ahí pregunto por Cruz Hernández Ángeles. ¿Está Cruz Hernández Ángeles? Cruz Hernández Ángeles. Bien, ¿está Cruz Hernández Ángeles, jóvenes? ¿Sí lo ubican, sí o no? No, no es César, Sí, en vez Hernández de Cruz. Ángel. Ah, Es que dijo Cruz. perdón. Es Hernández Ángeles César. Sí, profesor, aquí estoy. Ah, ok, gracias, César. Quiero, por favor, que usted Ajá, me explique qué es lo que ajá. estuvimos viendo el día de ayer y a partir de eso voy a hacerle preguntas. Gracias, por favor, inicie, de favor. Ah, ok. Sí. Bueno, pues lo que estuvimos viendo, fue más o menos, pues todo lo que habíamos comentado de clases anteriores Ujú, sobre los bienes, ¿no? De la clasificación de los bienes. ujú, Y en referencia a eso, pues nos estaba explicando lo de la plataforma continental, lo de lo que es un callo, un arrecife, un zócalo submarino y pues todo eso, ¿no? O sea, también, por A ejemplo, ver, compañero César, usted me comenta por qué estamos viendo plataforma continental, por qué estamos viendo los arrecifes, por qué estamos viendo los zócalos submarinos, en razón a qué estamos haciendo alusión y por qué usted comenta que yo ayer les hice un recorrido visual respecto de las imágenes para precisar estos tipos de recursos naturales. ¿Por qué? ¿Por qué? porque todos esos recursos naturales Ujú. pasan a formar parte del Estado, ¿no? ¿De cuál estado? Son pues del patrimonio del Estado mexicano. Ujú. ¿Qué competencia es? Ah, ¿cómo que qué competencia ¿Sí? es? ¿Qué competencia es? Usted dice que del Estado mexicano, pues ¿qué competencia es? ¿Verdad? La que tiene el Estado sobre esos recursos. ¿Qué competencia? Ah, bueno, pues por ejemplo que en todas esas zonas, pues Ujú. el Estado puede, pues, A ver, explotar, por así decirlo, esos A ver, recursos, César, ¿no? no me está escuchando, César. A ver, precisamente, fíjese cómo inicia usted la explicación. Usted volvió a recapitular o volvió a repasar la clasificación de los bienes. Eso ya ni siquiera ayer lo toqué, ¿verdad? Ajá. Yo ayer lo único que hice fue visualmente hacer un recorrido de los tipos de recursos naturales que nos cita el artículo 27 constitucional. Ajá. ¿Y Ujú. por qué? ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la definición que nos dan los diferentes doctrinarios sobre patrimonio del Estado. ¿Ok? Sí, Porque sí, yo sí, sí. les pedí, porque todo esto, nosotros iniciamos nuestro curso de Administrativo 2 precisamente, ya que la palabra patrimonio es un concepto que tú, estudiante de la carrera de Derecho, ¿verdad? Retomas desde tus cursos de Derecho Civil. Sí. Entonces, sabemos que tanto personas físicas como personas morales o jurídicas tienen un patrimonio porque es un atributo de las personas. Entonces, si Sí, la palabra pues, patrimonio tú ya tienes un concepto desde el derecho civil, bueno, pues yo me permití que ustedes retomaran ese conocimiento en derecho civil y luego después decir qué tipos de bienes conforman un patrimonio. Y de ahí pasamos al concepto de patrimonio, pero ya referido al Estado como el persona moral Estado. o persona jurídica. Eso, César, no me lo está explicando usted, jovencito. Me lo está diciendo suelto, de una manera muy vaga, muy imprecisa. De manera resumida. A ver, no, una cosa es resumida y otra cosa es imprecisa, César, son dos cosas Ah, ok. diferentes, ¿ok? Ok, ok, Ahora, sí. quiero ser muy puntual con usted.
a usted le voy a dar un seguimiento porque considero que nosotros los maestros, al igual que muchos de mis alumnos, estamos haciendo el mejor esfuerzo tanto para poder a distancia explicar nosotros los maestros y ustedes, mis alumnos, también, ¿verdad? Aportarme, porque la clase debe ser interactiva, César, ¿sí? Sí, Ayer sí, yo no profesora. sé qué maldad le hicieron, pero le prendieron la cámara, seguramente Sí. para que me diera cuenta que usted está dormido. ¿Cuántos César hay en el grupo que también están haciendo lo mismo? ¿Sí? No, Entonces, pues nadie, sí. pues sí, César. Por eso usted está ya en mi lista de exámenes orales. A usted el primer parcial se lo voy a hacer oral, con cámara activada, César. ¿Sí? Sí, ¿Por profesora, no qué? hay ningún problema. Bueno, claro que no debe haber ningún problema, César, porque usted me tiene que demostrar como alumno que es de un sexto semestre de la carrera que debe estar comprometido, César, que Sí. no debemos estar echando en saco roto. Ay, pues yo ahí me estoy acostado y ahí que la maestra siga hablando como si fuera loquita, como si estuviera, allá, a No, ver no quién le es hace eso, es que caso, a estaba ver un qué poco estaba. desvelado, profesora. Ay, César, ¿dónde trabaja César? Yo trabajo en un mercado. ¿A usted De fue la hecho, persona que un día me dijo que estaba trabajando en la central de abastos, algo así? no, ¿No? pero pues sí trabajo aquí en dos ¿Dónde? locales, aquí en un mercado. Bueno, César, lo cual O admiro, sea, lo cual, no lo, digo que es como pretexto ni excusa, uh-huh. pero pues la verdad se andaba un poco cansado y le quiero ofrecer una disculpa, profesora, a Bueno, usted y a todos mis compañeros. bueno, pues acepto su disculpa, pero también lo comprometo, César. Sí, Entiendo y claro, creo, esto que estoy platicando en voz alta, están escuchando todos sus compañeros. También quiero también decir, a mí me resulta muy admirable que muchos de ustedes jóvenes, y sobre todo ahorita con la situación que se vive a nivel no solamente nacional, sino internacional, ¿verdad? La situación económica se tornó todavía más difícil que antes, por lo cual yo debo ser muy honesta y reconocer que cuando mis alumnos me dicen yo estoy estudiando y trabajando, pues yo considero, trato de ser empática con mis alumnos y saber que cuando se está teniendo dos compromisos, lo académico y lo laboral, pues todavía es más digno de respeto, compañero César. sí, Pero profesora. también considero que sí es importante, por eso yo le di la oportunidad y ya desde ayer yo le dije, yo empiezo mañana con usted, Sí, ¿sí? sí, sí, Para sí. saber qué tanto César realmente ha repasado de lo que hemos visto, César. Hoy veo, ¿verdad? Que no me está precisando, porque dijo, vimos plataforma, vimos el callo, vimos todo. No, no, no. ¿Por qué lo vimos? Porque estamos hablando de los recursos naturales. Precisamente retomamos tres definiciones de Gabino Fraga, de Serra Rojas, de Acosta Romero, porque ellos mencionan que no solamente los bienes que nosotros normalmente conocemos que integran un patrimonio, bienes muebles, inmuebles, tangibles o intangibles, sino también en el caso del Estado, ¿verdad? Hablamos de recursos naturales, no solamente de los recursos financieros, recursos naturales. Y dentro de estos recursos naturales, el artículo 27, fundamentalmente en sus párrafos 1, 4, 5, 6, 7 y 11, es donde nos hace una descripción precisamente de esos tipos de recursos naturales. Y el objetivo de mí como maestra es por lo menos traer, ¿verdad? Aquí a la aula virtual algunas imágenes en las cuales no nos quedemos nada más en que zócalos, plataforma, callos, arrecifes. No sabemos a qué se está refiriendo el legislador. Ya cuando nosotros vemos una imagen, sabemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Y entonces ya nos queda más preciso la importancia que se tiene del cuidado que el gobierno federal, el Estado, en su ámbito de competencia federal, que es lo que preguntaba hace un momento, es el que se encuentra facultado por quién, por nuestra constitución, ¿para qué? Precisamente para poder mantener, cuidar, controlar estos recursos naturales. Y dentro de esa lectura estuvimos viendo cuáles de estos recursos en la misma constitución le permite al gobierno federal, que es el titular de estos recursos, le permite otorgarlos en concesión y cuáles áreas de estos recursos no está permitido que el gobierno federal lo otorgue ni siquiera en concesión.
Eso lo estuvimos viendo ayer, compañero César. ¿Sí? Sí, profesora. No es que la maestra no tenga nada que hacer y se anda buscando imágenes en internet para de alguna manera distraer la atención. No. Yo creo que No, para nada. los alumnos deben estar conscientes que, por ejemplo, yo no era una persona que estuviera muy familiarizada con la computadora, la verdad. Y hoy este reto que la vida me pone me obliga a tener que empezar a manejar todas las herramientas que me da la computadora y el internet y poderlo utilizar en favor del conocimiento de mis alumnos, César. Sí, ¿Sí? profesora. Yo tengo 3 horas sentada frente al monitor, César. Claro que a veces no es muy cómodo, ¿por qué? Pues porque por lo menos pararse un ratito, cuando está en un salón de clases, uno se levanta y está uno caminando para acá, para allá, escribe en el pizarrón, etcétera. Ahorita tengo que estar las 3 horas literalmente sentada ante mi monitor, César. Sí, Entonces, profesora. por eso yo considero que para mí mis alumnos tienen todo mi respeto. ¿Y cómo respeto? En la atención, en dedicar mi hora a que estén mis alumnos pendientes de lo que vamos a ver. Que si tienes dudas, órale, pregúntamelas. Si te las podré contestar, las que no te voy a contestar en ese momento porque no tengo los elementos, con mucho gusto me lo dejo de tarea para que la próxima clase yo te lo conteste. Pero estoy ahí en la batalla, estoy trabajando conjuntamente, César. Entonces, este mensaje va para este grupo, porque este grupo, no estoy diciendo que todos, pero sí he visto que no estoy teniendo esa situación de respuesta por parte de los alumnos. Entonces, lo que estoy comentando con César, lo comento para todo el grupo y lo vuelvo a repetir, muchachos, entiendo que nosotros no estamos muy a gusto con esta nueva forma de dar la clase, eso es cierto, pero también debemos buscarle a esto ventajas, jóvenes. Entonces, por eso estoy invitándolo a que continúen trabajando. ¿Ok? Luis Christopher, ¿qué pasó, Luis? Sí, Luis Christopher, dígame. Ah, no, perdón, Luis, profesor. No sé por qué se prendió. pues es lo que quiero ver. A ustedes le está por ahí haciendo maldades, no sé quién, porque les prenden los micrófonos, les prenden las cámaras, como a César. Alguien le prendió la cámara a César para que la profesora se diera cuenta. Seguramente ahí sus compañeros del mercado le han dicho, a ver cómo estás tomando la clase, ahí todo acostado, ¿verdad? Pues sí, jijiji, ¿verdad? No, digo, no necesariamente para poder deducir. Pero bueno, ok, bien, jóvenes, terminamos entonces el día de ayer precisamente de ver todos estos artículos, todas estas fracciones o párrafos del artículo 27 constitucional, porque nos hablan precisamente de esa plataforma o de esos recursos que encontramos en la plataforma continental, en lo que son los arrecifes, lo que son los cayos, etcétera. Ahora vamos a checar el artículo 28 constitucional, que en su párrafo 11 obviamente nos habla de que el Estado, sujetándose a lo que marcan las leyes y también persiguiendo siempre y prevaleciendo el interés general, podrá también concesionar servicios públicos. Ojo, aquí ya el artículo 28, en su párrafo 11, ya no solamente dice puedes concesionar recursos naturales, también podrás concesionar prestación de servicios públicos. Por eso vemos que el servicio público de educación, el servicio público de transporte, el servicio público de seguridad o de salud son ejemplos de servicios públicos que sí por parte de la propia Constitución, y aquí encontramos el fundamento en el artículo 28, párrafo 11, donde sí se le da facultades al Estado federal, ¿sí? Competencia federal, porque estamos hablando precisamente del patrimonio del gobierno federal. Esto no implica que también las constituciones locales de cada entidad federativa le otorgue facultades a quienes, pues a los gobernadores de cada entidad federativa, para que al igual que el gobierno federal pueda manejar sus propios recursos y también pueda concesionar sus servicios públicos que se otorgan a nivel local. Pero nosotros estamos analizando la competencia del gobierno federal. Por eso la pregunta que le hice hace un momento a César, y que César anda perdido, pues claro, ¿cómo no va a andar perdido el hombre? Ok, entonces hablamos
que el párrafo onceavo del artículo 28 constitucional, y voy a presentar mi pantalla para que me sigan obviamente en este recorrido que estamos haciendo respecto de estos artículos. Entonces, me dicen si ven, por favor, mi pantalla, jóvenes. Me lo dicen, por favor. ¿Sí se está viendo, sí o no? Sí, profesora. Ok, muy amables, Sí, muy profesora. amables. Gracias, jovencitos. Entonces, aquí estamos diciendo que el artículo 28, páguenme micrófonos porque se vicia el sonido. Gracias. Entonces, el párrafo onceavo le está dando facultades al gobierno federal para que, aparte de concesionar recursos naturales, también sancionar prestación de servicios públicos. Y agrega, la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio directo de la federación también se sujetarán a estas leyes, ¿verdad? Y estas leyes van a fijar modalidades y condiciones para que a quien se le otorgue la concesión se establezcan tanto los privilegios que va a tener el concesionante como obviamente el concesionario, y aparte a qué se obligan ambas partes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú no cumplas con tus obligaciones, pues automáticamente se te revoque la concesión. Esto es muy importante. Entonces, gobierno federal, sujetándose a leyes y buscando siempre, ¿verdad?, el interés general, podrá concesionar tanto prestación de servicios públicos como la explotación, uso, aprovechamiento de bienes de dominio directo, que ya hemos mencionado que son la flora, fauna que se encuentra en la plataforma continental, en las aguas nacionales, ríos, lagos, lagunas, esteros, etcétera. Toda esa riqueza de flora y fauna, de esos bienes en los cuales el gobierno federal ejerce un dominio directo, podrán otorgarse a través, conforme a las leyes, se podrá otorgar concesiones, ¿verdad? Y que efectivamente las mismas leyes van a imponerle al gobierno federal que esté vigilando que a esos concesionarios a quien le otorgaste la concesión realmente estén prestando, si se trata de servicios públicos, estén prestando un servicio público eficiente, oportuno, ¿verdad? Y si no, pues revócale la concesión. Y si tú otorgaste en vez de una prestación, una concesión de servicio público, otorgas una concesión para que particulares puedan explotar, usar o aprovechar bienes de estos que estamos mencionando, extraer fauna marina en las concesiones de aguas nacionales, pues asegúrate que realmente no estén dañando el ecosistema. ¿Por qué? Porque se busca prevalecer el interés, obviamente, público, el interés de los mexicanos, porque no se les debe olvidar que la Constitución, cuando habla de la propiedad originaria de estos recursos naturales, no está hablando, ojo, no está hablando más que dice, estos recursos obviamente pertenecen, la propiedad originaria es de la nación. Le está dando una connotación sociológica, ¿verdad? Porque antes de que haya Estado, hay nación, está el pueblo, es al pueblo a quien corresponde ese derecho, esa titularidad de esa propiedad originaria. Ahora bien, otro de los artículos que también tenemos que analizar en este recorrido de bienes en los cuales el gobierno federal tiene un dominio y un dominio directo y una propiedad originaria, también está el artículo 42. Las otras fracciones que no están en rojo ya las vimos anteriormente porque están enmarcadas en el artículo 27. Este artículo 42 solamente hace alusión a dos que no hemos visto, las islas de Guadalupe, la isla de Guadalupe y las islas de Revillagigedo, que se encuentran en el Océano Pacífico. Y aquí pongo un mapita que ya sé que ustedes van a decir, ay, eso no lo va a preguntar ya del examen. Pues sí, no lo voy a preguntar, pero por lo menos chécatelo dónde se encuentran ubicadas estas islas de Guadalupe y las islas de Revillagigedo. La isla de Guadalupe, aquí vemos una imagen de esta isla paradisiaca y vemos que, bueno, es una reserva de la biosfera, ¿verdad? Precisamente porque son recursos naturales importantes. Esa es una de las islas que también en la cual el gobierno federal tiene un dominio
directo, es propietario de estos recursos naturales de esta isla de Guadalupe. Y las islas de Revillagigedo, que también se encuentran en el Océano Pacífico, pues son considerados también, en este caso, precisamente son islas que tienen 200 plantas y 60 vertebrados, considerados también una parte importante de nuestras reservas naturales, las islas de Revillagigedo, que nos está marcando el artículo 42 como un recurso que también tiene competencia el gobierno federal, y el espacio aéreo, ese bien intangible, incorpóreo, que no puedes ver, que no puedes tocar, pero que es una porción de la atmósfera terrestre, tanto que está sobre la tierra o sobre las aguas nacionales y que son regulados, obviamente, a través de los tratados internacionales. Por eso es que muchos aviones, cuando no tienen tratados internacionales con algunos países, tienen prohibido transitar precisamente en ese espacio aéreo. Entonces, aquí podemos nosotros tener un croquis, una cuestión esquemática de este espacio aéreo que se encuentra tanto sobre el territorio, parte terrestre y parte marina, porque recuerden que las aguas nacionales, que ya vimos anteriormente, plataforma continental, también ese espacio aéreo que cubre esa plataforma o esa zona económica exclusiva, pertenece a nuestro territorio. Entonces, el espacio aéreo, las islas de Guadalupe y Revillagigedo son también recursos naturales de competencia del gobierno federal, ni siquiera. Profesora, perdón. Sí, dígame, adelante. Entonces, Brian. el espacio aéreo también corresponde a la federación, pero también. igual deben de tener un permiso absolutamente todos los aviones. Pues efectivamente, por eso es que usted recordará que hay algunos países por allá del continente asiático que luego tienen problemas bélicos. Entonces, cuando aviones de Estados Unidos cruzan su espacio aéreo y no tienen ese acuerdo o tratado o hayan celebrado tratados internacionales, por eso en muchas ocasiones bélicamente los derriban. ¿Por qué? Porque no tienen ese permiso. Y recuerden que normalmente todos, el gobierno federal, a través precisamente de sus diferentes dependencias, tienen radares para precisamente ubicar todas estas aeronaves que por circunstancias X están transitando su espacio aéreo, y si no tienen ese acuerdo internacional con esos países, automáticamente pueden derribarlos, porque recuerden que pues Estados Unidos tiene desgraciadamente sus narices metidas en muchos de los problemas bélicos de esos países y finalmente cruzan, y entonces automáticamente, como no hay tratados internacionales con Estados Unidos, pues los puede derrumbar. Y esa es una de las situaciones tan importantes, Iturriaga, que finalmente puede dar lugar a que, si no tienes el permiso, pues pueda darse un conflicto internacional y puede haber sanciones importantes en contra del país que, no teniendo un tratado o no teniendo celebrado un tratado internacional, por ejemplo, con México, y transitar a su espacio aéreo, pues México pudiera establecer a través de organismos internacionales que se marque sanciones a este país. Eso es importante, Brian. Okay, muchas gracias. De nada. María Cristina, adelante. Tiene accionado su micrófono, María Cristina. María Cristina. No, profesora, no lo tengo encendido. Pues sí, porque aquí yo ándale, ya lo apagaste. Martín Maya tiene encendido su micrófono. ¿Va a preguntarme? Creo que a mí me pasó lo mismo que la compañera. Ay, qué casualidad. Ajá, a mí también me va a pasar que los voy a agregar en la lista negra de mis exámenes orales. Con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. Zaira, tienes activada. Abigail. Sí, dígame, Abigail. Es que creo que es como error de la plataforma, profa, porque lo tengo apagado. Bueno, a mí me parece apagado. Pues yo no, porque ahorita sí lo apagaste, pero está prendido. Y tan lo sé porque se vicia mi voz. Por eso lo sé. Ana Laura va a preguntar sí o no. No, profesora, es que no lo tengo encendido. De Ay, hecho, pues por ahí debe haber una mano. Una foto porque sí se ve que varios lo tenemos encendido, pues pero sí. del lado de la pantalla que nos está compartiendo se ven apagados los micrófonos. Ah, qué raro tú. Ay, qué raro. Pero bueno, a ver, Abigail fue la chica que me contestó ahorita.
Sí, profesora. Yo Ah, le ok. quería hacer una pregunta. A ver, Súper sí, adelante. rapidísima. Ahorita que Adelante. estábamos leyendo lo del artículo 28, ve que habla de las concesiones. Nada más, Sí, esas concesiones van a seguir las mismas reglas que ayer veíamos, ¿verdad? Que ¿de se qué? puedan otorgar a mexicanos, ya sea de nacimiento o por naturalización, perdón, Naturalización. Sí, o sobre a los todo. extranjeros que se sometan a las leyes mexicanas, ¿verdad? Sí, de hecho, mire, Abigail, es cierto que ahorita nada más hemos comentado algunos fragmentos o párrafos de los artículos de la Constitución, Abigail. Yo creo que aquí es interesante, ya que usted me formula esta pregunta, que en particular el legislador procura proteger nuestros recursos naturales, porque si así protegiéndolos, por lo menos en teoría, vemos que hay muchas empresas extranjeras en donde nuestras autoridades, por lo que ustedes quieran, le privilegian, ¿verdad? Favorecen más a las empresas extranjeras y nuestros recursos se están yendo al extranjero y después se procesan y después nos los venden a 5 o más veces el precio que realmente tenía ese recurso porque ya tiene o ya sufrió un proceso. Si así se violenta obviamente estos recursos naturales, yo creo que aquí hace énfasis el legislador diciendo, cuando se trate de estos recursos naturales sobre la propiedad dominio de aguas y tierras, es importante que se le favorezca a los que tienen ya la nacionalidad mexicana y excepcionalmente a extranjeros siempre y cuando estos se constituyan legalmente de acuerdo a lo que marca la ley en México. Por eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Abigail, entra y es competente para que esa empresa extranjera se constituya primero, ¿verdad? Con base en las leyes mexicanas. Y ese procedimiento, Abigail, se realiza frente a quién, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Abigail. Ajá. Y una vez que ya te hayas constituido de acuerdo a lo que marca la ley en México, ahora sí podrás solicitar que se te otorgue la concesión. Pero acuérdese que ellos tienen en ese documento escrito donde se contienen las cláusulas de la concesión, la empresa extranjera tendrá que comprometerse ¿a qué? A que renuncia totalmente al apoyo jurídico de su país, ¿sí? Y que los bienes que obtenga se manejarán de acuerdo a lo que regule las leyes mexicanas. Si con posterioridad a ese compromiso que él debió de haber firmado y quedado por escrito, esta empresa extranjera no respetara estas dos obligaciones que la Constitución marca, pues traería como consecuencia que el Estado mexicano le puede revocar la concesión, pero si ya terminó el plazo por el cual te otorgué la concesión, sabes que los bienes pasarán a formar parte de la nación, no te los puedes llevar y si con posterioridad me quieres volver a solicitar una nueva concesión, ya no te la voy a volver a otorgar. ¿Por qué? Porque ya quedó un antecedente de ti como empresa de que estás obviamente actuando dolosamente. ¿Sí? Y entonces ya no tendrías la oportunidad de volver a solicitarme una nueva concesión. Eso es un procedimiento que analizaremos, Abigail, en la Ley General de Bienes Nacionales, porque acuérdese, jovencita hermosa, que la Constitución establece las directrices generales y que nos viene a hablar ya de los pasos que se van a seguir en cada situación de cada concesión, pues venga a ser la ley reglamentaria del artículo 27, que es precisamente la Ley General de Bienes Nacionales, Abigail, ¿ok? Vale, maestra, muchas gracias. ¿De qué, jovencita hermosa? Entonces, vamos, Luis Daniel, adelante, por favor, Luis. Adelante, Luis. Sí, profesora. Una pregunta. Ese acuerdo que comenta con los extranjeros de renunciar a la protección de su país, ¿es lo que conocemos como la cláusula Calvo? Pues es parte de la cláusula Calvo, Luis Daniel, porque finalmente ustedes que ya han llevado derecho constitucional, pues automáticamente saben
precisamente cómo se maneja el legislador en cuanto al trato que se les da precisamente a los extranjeros. Esto significa que estamos conscientes, porque esa es una triste realidad, digo, las imágenes que yo pasé ayer, aunque son muy pocas, pues nos da una idea de la riqueza natural que tiene la República Mexicana, Luis Daniel. Y sin embargo, también es triste, por otro lado, tener que reconocer que no tenemos la infraestructura, que no tenemos la tecnología, que no tenemos la maquinaria para poder explotar esos recursos naturales. El caso de Pemex es un recurso natural que ayer veíamos nosotros como la Constitución dice que se le tiene que asignar. No se habla de la palabra concesionar, se habla de asignación. Por mandato constitucional se debe asignar la extracción del petróleo a una empresa productiva del Estado, como es el caso de Pemex, ¿sí? Y que Pemex puede celebrar, porque así lo marca la Constitución, con empresas particulares a través de contratos para que éstas coadyuven a Pemex a extraer y perforar, ¿verdad?, en millas acuáticas hacia el subsuelo, más pozos para poder extraer, obviamente, petróleo, porque Pemex no tiene la infraestructura. Y entonces se convoca a través, obviamente, de publicar en el Diario Oficial de la Federación para que empresas, ya sean nacionales o extranjeras, puedan coadyuvar a Pemex en la extracción y explotación del petróleo, Luis Daniel. Y entonces usted acaba de mencionar, pues precisamente esto ha sido algo interesante a nivel internacional, cómo es importante que primero se le da ese privilegio al mexicano, a los mexicanos, personas físicas o morales, y ya en segundo término a los extranjeros. Sin embargo, es lamentable ver que muchas empresas extranjeras sí vienen, pero vienen con el interés de llevarse estos recursos naturales a un precio, pues obviamente regalado, ¿no? Regalado, porque el recurso natural, como no tiene todavía un proceso de productivo de transformación, pues lógicamente que se vende a un precio muy económicamente bajo, ¿sí? Y luego ese petróleo, pues ustedes lo saben, del petróleo se extraen muchos otros productos, ¿no? Incluso ropas sintéticas, ¿no? Para la elaboración de telas, de ropa sintética, y automáticamente ya después de procesado el petróleo y de poder producir, generar productos, pues ya nos venden el producto a 5 o más el valor que originalmente ellos obtuvieron el recurso natural. Es por eso interesante que nosotros tengamos a la mesa precisamente el hecho de que nos pongamos los pilas a los mexicanos y que ya la tecnología, pues la empecemos nosotros a producir nuestra propia tecnología para que podamos explotar como mexicanos estos recursos y no tenga que dársele esa oportunidad al extranjero o que sea mínima la oportunidad que se le da al extranjero, ¿verdad? Para coadyuvar, porque pues siempre necesitamos hoy con la globalización económica, que México forma parte de ese proceso llamado globalización. Y eso es cierto. Nosotros para ser competitivos requerimos también, ¿verdad?, formar bloques precisamente para poder ser más competitivos a nivel internacional. ¿Sí? ¿Queda claro, Luis Daniel? Gracias, niño. Gracias, profesora. Ok, Carla y luego Eder, rápido, Carla y luego Eder. Sí, escucho, Carla. Eran dos cosas, una de ahorita y otro del tema pasado. El de ahorita es que el problema por el cual siempre somos como que país de tercer mundo que saquean su material o materia prima para los de primer mundo, hacer como que esta facturación y poder hasta revendernos, ¿no? Las cosas más caras. Así es, Carla. Nosotros no tenemos maquinaria, por ejemplo. Mi papá, que es de la construcción, siempre dice comentarios como de es que nosotros sabemos hasta incluso los procesos de cómo se hace, pero no tenemos maquinaria. Dice, por ejemplo, el patrón va a comprar no sé, máquinas de Alemania y todavía viene un man que es intérprete de los dos idiomas para explicarnos cómo funciona la máquina y sacar las cosas. Pero eso porque tiene ese patrón tiene el recurso para comprar esa máquina, pero me imagino que los demás así como de no hay maquinaria para, por ejemplo, extraer el crudo, ¿no? Y tampoco tenemos refinerías. Exactamente. Ahorita lo estamos viendo con el caso de López Obrador, o sea, él sigue insistiendo en generar energía eléctrica con base en el petróleo, en los hidrocarburos, cuando ya en otros países, Carla, la energía eléctrica ya son
energías generadas de manera más limpia, incluso ya hay otros procesos técnicos más limpios que no afectan los recursos naturales y que de alguna manera no se afecta a la naturaleza. Y eso es una realidad, Carla. Por eso este tema que estamos viendo, ustedes como abogados lo pueden ver desde el punto de vista jurídico. Si cómo están redactados nuestros artículos y nuestras leyes, y si con esto solamente basta, ¿para qué? Para realmente estar protegiendo estos recursos. Pero más de que estar sentaditos como mexicanos esperando a que vengan las empresas y que hagan lo que nosotros no podemos hacer, pongámonos las pilas. Y pues por eso precisamente existen otras áreas de las ingenierías en las cuales ellos pueden crear nuevas tecnologías, pero que ya sean patentadas en nuestro país. ¿Para qué? Para que de alguna manera sean tecnología que no tengamos que comprar o que no que tengan, en este caso, las empresas que traer extranjeras, para que ellas lo saquen a nuestra vista, ¿verdad? Y que ellos se la tengan que llevar, porque esa es una realidad, Carla, ¿ok? Sí, y de hecho, como usted decía, en Sao Paulo existe este proyecto donde hay una alga que si uno lo mete bajo el agua se reproduce a una velocidad increíble y de ahí crean nafta y demás sustitutos del petróleo. Y es muy barata. Y entonces, por ejemplo, pero todos sabemos aquí que son como intereses políticos, comerciales, pues mientras sigan explotando, es como las farmacéuticas, no van a ceder de los permisos para que se produzca rápido las cosas, van a querer siempre dinero y por lo tanto van a pagar patente, todos son como intereses políticos y económicos. Así es, Carla. Eso es en cuanto a lo de ahorita. Luego bueno, hace unas, ¿qué era? Ayer levanté la mano, pero como mis compañeros dicen, la plataforma tiene un dislike que no nos levanta como quienes somos. Ah, ya. Irving preguntó lo de que si encontraba una viga en su patio, que si tenía que pedir permiso y así. Le iba a preguntar, por ejemplo, ese permiso, ¿ante qué institución se tramita? O sea, ¿cómo voy y pregunto dónde? Sí, a ver, Carla, es importante porque si no, a ver, voy a recapitular un poco de lo que dijo Irving el día de ayer, o la pregunta que me hizo. Si yo encuentro en el subsuelo de mi terreno algunos vestigios prehispánicos, incluso de algunos animales prehistóricos, etcétera, ¿qué debo hacer? Bueno, pues en este caso, pues primero, si yo no tengo conocimiento, podríamos pensar a cualquier ciudadano no tiene conocimiento cuál es la autoridad competente, pues lo primero sería llamar o dar aviso al ayuntamiento o a la alcaldía, dependiendo dónde se encuentre tu terreno, para que esta autoridad administrativa pues tome cartas en el asunto. Pero los que ya conocemos un poquito de derecho administrativo, pues podremos ir directamente, en este caso, si es un vestigio histórico o prehispánico, como pudiera ser, es dar parte a INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un órgano desconcentrado que anteriormente pertenecía a la Secretaría de Educación Pública, pero cuando se crea la Secretaría de Cultura, este órgano desconcentrado ya entra a formar parte de esta última dependencia. Entonces, este es el órgano desconcentrado, el INAH, competente para poder de alguna manera saber si este es un vestigio y tiene obviamente los especialistas, arqueólogos, antropólogos, etnógrafos, que se tienen que constituir en el terreno para poder valorar si ese vestigio que se encontró en el terreno de una persona particular realmente tiene una importancia y si ellos lo pueden hacer suyo. Ahora, si a raíz de ese estudio que ellos realicen, Vaca Estela, que ellos realicen, consideran que hay que seguir excavando, ¿por qué? Porque se encuentran más vestigios, es muy probable que el INAH valore y entonces la Secretaría de Cultura, que es el órgano centralizado, pueda avisar, comunicar al titular del Ejecutivo para que a futuro pueda darse el procedimiento expropiatorio, un procedimiento que pueda quitar la propiedad por una causa de utilidad pública por la cuestión importante de esos vestigios que se están encontrando en esa propiedad. Ese sería el camino para poder lograr, en este caso, avisar a la autoridad que corresponde. Carla. Ok, muchas gracias. De nada. Eder, adelante, Eder. Escucho. Eder.
Sí, maestra, es con respecto a lo que dijo otro de mis compañeros el día de ayer sobre de hasta los cuántos metros está considerado Sí es cierto. Alguien me iba a ayudar a mí a buscar. Esa fue una pregunta que ahorita reconozco que no busqué porque ayer estaba buscando otras información y no busqué. No sé si usted sí nos hizo favor de esto. Areli, ¿qué pasó, Areli? ¿Sí lo encontró, Areli? Permítame, es que era sobre eso lo que le quería preguntar. Ajá. Bueno, es que ayer me puse a leer un poco sobre eso y solo encontré algo de una ley española que decía que hasta los 12 metros. 12 metros de la superficie hacia abajo, hacia 12 abajo. metros. Ajá. Ok. Pero esa es dime. Ahorita encontré, bueno, no ahorita, igual ayer, leí sobre la ley urbana de la Ciudad de México, de desarrollo urbano, perdón. Sí. Y en esa dice que es hasta los 90 metros, o sea, de la superficie hasta los 90 metros. Sí, porque 12 metros es muy poco, sí, porque incluso los cimientos, 12 metros para un cimiento de una edificación de 1, 2 o hasta 3 niveles, que en la Ciudad de México es lo máximo que se permite en algunas áreas de algunas alcaldías, es hasta 3 niveles de construcción. Sí, 12 metros es muy poco para poder poner cimientos. Entonces, sí, efectivamente, esto son 90 metros cuadrados, efectivamente, 90 metros de ¿cómo se llama? Hacia abajo, de la superficie hacia abajo, en la cual se puede autorizar la excavación. Y cuando encontramos vestigios como son recursos naturales, eso se encuentra ya en el subsuelo, y subsuelo ya estamos hablando no de metros, sino de hectáreas, ¿sí? Hectáreas hacia abajo de la superficie, y ahí tú no puedes hacerlo, porque si lo hicieras, primero necesitarías alguna herramienta, algunos aparatos, obvio, una maquinaria especial para hacer esas perforaciones hasta el nivel de subsuelo, Eder. ¿Qué es lo que me preguntaban ayer? Si yo excavo y encuentro petróleo, si yo excavo y encuentro mineral, ¿eso ya es mío? Pues no, primero a ver si lo puedes excavar, porque ahí tú estarías cometiendo un ilícito, porque no está permitido excavar hasta esa profundidad de ese subsuelo. Gracias, compañero Eder. ¿Qué más quiere agregar? Sí, maestra. No solo eso, y si lo quieren ver, está en el artículo 61 de la ley que le mencioné. Es la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, ¿ok? Sí. Entonces, gracias por el dato, Eder. Me da gusto, lo felicito y se lo voy a tomar en cuenta como participación, porque otros compañeros ayer, yo la anoté y se me perdió, pero agradezco esa aportación, Eder. Gracias, Eder. Sí, maestra, ¿de qué? Areli el Solamano, por favor, sí. Adelante, Areli. Ahorita que mi compañera Maxwell estaba comentando de nuevo lo de la expropiación, yo tengo una duda. ¿Qué sucede cuando el gobierno le sigue adeudando el pago de dicha indemnización? Nosotros como particulares podemos tomar alguna acción en contra del Estado. Claro, o el Estado, más que nada, ¿cómo determina el tiempo o modo de pago? ¿O en qué ley se basa? En la ley de expropiación, Areli, la vamos a ver adelante, la ley de expropiación, porque el párrafo segundo del artículo 27 constitucional dice que esa propiedad originaria que tiene el gobierno federal sobre las tierras y las aguas las puede delegar en particulares y constituir la propiedad privada, pero que cuando se presenten causas de utilidad pública, podrá obviamente expropiarle la propiedad privada mediante una indemnización. Entonces, a partir de este párrafo segundo, si no me equivoco, del artículo 27 constitucional, a partir de ahí, precisamente voy a buscar este artículo 27, párrafo segundo, que dice las expropiaciones solo podrá ser mediante ¿qué? Una indemnización. Compañera Areli, ¿la está viendo en su pantalla? Areli. No, ¿sí no me aparece. No le aparece porque estoy presentando pantalla y ahí viene el ya aparece. Artículo 27, párrafo segundo, dice las expropiaciones, okay. Sí, ahí aparece, ¿ok? Lo cual implica que a partir de este párrafo segundo del artículo 27 constitucional, compañerita, podemos de ahí surge una ley secundaria, que es la ley de expropiación. Y si no, y búsquese en la ley de expropiación, precisamente hay una parte en donde nos marca el tiempo, y si no me equivoco, son 42 días hábiles siguientes a que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
decreto de expropiación. A partir de ahí, 42 días hábiles siguientes a que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación para que tú le puedas pagar, cubrir, obviamente, el monto de la indemnización. ¿A quién? Pues al particular, ¿sí? Porque finalmente ese es el plazo que la ley de expropiación como ley secundaria del párrafo segundo del artículo 27 constitucional. Es una ley reglamentaria de ese párrafo segundo, Arely. Entonces, ahí sí marca plazos. Ahora, ¿qué pasaría? Ojo, si la autoridad es un acto de autoridad, automáticamente te está lesionando una garantía, ¿verdad? Y entonces para eso se constituye el juicio de garantías, el juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio legalmente intentado para resarcir, ¿verdad?, al particular de aquel daño, ¿verdad?, que haya cometido una autoridad en contra de sus derechos, para que el particular recupere, ¿verdad?, estos derechos violentados por una autoridad. Entonces, el amparo es un juicio legalmente intentado para resarcir al particular de los daños cometidos por una autoridad o por actos de autoridad, Arely. ¿Sí queda claro, Arely? Sí, profesora. Es que, bueno, hice esa pregunta porque no recuerdo muy bien si fue durante el sexenio de Díaz Ordaz que se construyó una carretera que conectaba entre Cancún y Chetumal. Y creo que todavía el año pasado en las noticias salió que seguía pendiente de pagárseles esa indemnización a los ejidatarios de varias comunidades. Pues sí. Por eso hice esa pregunta. Pues sí, pero ahí la pregunta es, ¿qué están haciendo los ejidatarios? ¿Sí? ¿Qué están haciendo el comité ejidal? Porque el comité ejidal es parte de la estructura orgánica de un ejido, ¿verdad? Entonces el comité ejidal debe asesorarse correctamente. ¿Cómo es posible que hayan pasado ya varios años y automáticamente la autoridad la propiedad ya pasó a manos de ellos y automáticamente Ramírez Aguirre automáticamente no se ha cubierto dicha indemnización? Pero continuamos, por favor, compañera Arely, no la dejé complementar. Adelante. Sí, y otra era, ¿qué pasaba con esos hoteles que llegan a privatizar playas o lo hacen a través de un acuerdo con el Estado? No. Ella no, mira, qué buena pregunta, porque eso es cierto. En Cancún encontramos hermosos hoteles que se apropian de esas playas, y las playas no la puedes tú apropiártela. Si no tienes una concesión por parte del gobierno federal para poder utilizar la playa, pero no la puedes privatizar porque no es parte tuya, de hecho no la puedes ni siquiera acercar. Sí, los que hemos ido a las playas de Cancún, pues son hermosas, pero no hay ningún hotel que esté, porque normalmente es la zona hotelera que está pegada a las costas, a las playas. Hasta donde yo sé, no veo a ninguno de los hoteles que tengan cercada esa parte, ¿sí? De lo que es la playa, ¿no? Están los hoteles muy cerca, obviamente, y lo que está cercado o lo que está protegido es su hotel y sus albercas, pero la parte de las playas sí están colindando y las utilizan, y muchas ocasiones incluso hasta los mismos hoteleros, con cuestiones de darle una apariencia a los hoteles o a sus instalaciones, pues lo que hacen es que sus trabajadores hagan una limpieza respecto de las playas. Eso es cierto, pero ellos no pueden apropiarse, Arely, si no hay una concesión por parte del gobierno federal. Ok, profesora, ya me quedó muchísimo más claro. Gracias. Gracias. Sí, Luis Daniel, adelante. Luis. Sí, profesora. Bueno, al propósito de lo que decía de esto de los ejidatarios y sus indemnizaciones, como el ejemplo de la compañera Arely, bueno, aquí donde yo habito, San Salvador Atenco, también se dio eso de la expropiación de las tierras. Posteriormente se canceló eso, el decreto de expropiación, pero finalmente los ejidatarios vendieron sus terrenos, algunos, y otros no. Entonces pasó una carretera que, bueno, actualmente pues, ya está ahí a medio de hacer, porque ya ve que se canceló el aeropuerto. Pero, bueno, por esos terrenos, ejidos donde pasa esa carretera, justamente pasó lo que comentaba Arely. El gobierno pues no les pagaba la indemnización a los ejidatarios, y precisamente como usted comentó, el comisariado ejidal fue el que se encargó de gestionar todo, primeramente en el Tribunal Agrario, me parece, y luego en la vía administrativa.
para pedir que el gobierno federal les indemnizara, y fue así, profesora. Y fíjese, Daniel, disculpe que lo interrumpa, y si usted revisa la ley de expropiación, se va a encontrar precisamente otra acción que puede ejercer el particular en contra del gobierno, en este caso federal, cuando el bien que se expropió no lo destinaste a la causa de utilidad pública por la cual me lo quitaste, por lo cual me lo expropiaste, ¿qué crees? Yo puedo ejercer una acción reivindicatoria, es decir, regrésame el bien porque no lo destinaste. Y máxime, si también no te han pagado la indemnización, pues peor tantito, regrésamelo. Esta acción reivindicatoria de que puedes regresarme el inmueble, ¿verdad? Sí está contemplado en la ley de expropiación. Porque aquí, en particular, en el caso que usted me plantea, recuérdese que ya no se dio el famoso aeropuerto y entonces ya no se destinó a esto. Y si tú no me has pagado, pues a mí me conviene, obviamente, que me regreses el bien. Eso es lógico. Ahora, si ya pasó una carretera, pues habría que ver qué tanto los ejidatarios estarían dispuestos a que nada más el fragmento de la carretera es el único por el cual me vas a indemnizar. Pero el resto del terreno, regrésamelo. ¿Por qué? Porque está contemplado en la ley de expropiación que pueda darse esa situación de que me regreses lo que no destinaste a la causa de utilidad pública, Luis Daniel. Eso también puede darse. Oh, qué interesante, maestra, y es bueno saberlo. Eso sí lo Pues sí, pero lo vamos a revisar en la ley de expropiación y nos tenemos que avanzar porque si no, ni avanzo, pero sí les digo, y todos dicen, ahí lo vamos a ver, y al ratito me van a decir, la maestra se fue, con que lo vamos a ver. No, lo vamos a ver. Ok, Luis, discúlpeme que tenga que ir con, voy con Eric. Eric, por favor, gracias. Sí, maestra, de hecho yo iba a comentar lo que estaba diciendo mi compañero. En la ley de expropiación viene en el artículo 9. Sí, ¿me lo puede leer? ¿Lo tiene a la mano? ¿Lo tiene a la mano? A ver, sí. Léalo, por favor. Dice, si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio no fueran destinados total o parcialmente al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, así es. Dentro del término de 5 años, el propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente la revisión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal o limitación de dominio, o el pago de los daños causados. Así es. Dicha autoridad dictará resolución dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. En caso de que se resuelva la revisión total o parcial del bien, el propietario deberá devolver únicamente la totalidad o la parte correspondiente de la indemnización que lo hubiera descubierto. Pero en el ejemplo que está diciendo Luis Daniel, por lo que yo le escuché, dice que el elegido no ha recibido la indemnización. Entonces, pues peor tantito. O sea, fíjense, aquí hay una doble violación. O sea, sí, escucho. Perdón, por lo que estaba leyendo, puede, puede revisarse con el juez, como estaba diciendo, pero dice que aquí entrarían también peritos. Sí, pero ojo, a ver, Eric, no confundiré. La acción reivindicatoria, la acción de que me regreses el bien, obviamente, esto es ante la autoridad administrativa. Ahora, sobre el monto de la indemnización, ojo, porque aquí son dos situaciones importantes. En el procedimiento expropiatorio, uno se lleva a cabo frente a la autoridad administrativa que viene a ser la Secretaría de Estado, que sea competente de acuerdo con ¿a qué voy a destinar el inmueble? Lo voy a destinar para cuestiones de transporte aéreo, entra Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si el terreno que te voy a expropiar es para construir una escuela, ¿quién es competente? La Secretaría de Educación Pública. Sí me estoy explicando. En ese sentido, el gobierno federal interviene a través de una Secretaría de Estado que sea afín para el cual vas a destinar el terreno. En el ejemplo de este terreno para el aeropuerto, que después no se utilizó, ojo, ¿quién era competente para conocer de ese procedimiento administrativo? Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la competente para conocer el procedimiento expropiatorio. Sin embargo, cuando se determina el monto de la indemnización de lo que te va a pagar la autoridad a ti particular, seas persona física o persona moral, como el caso del ejido que es persona moral, automáticamente te puedes inconformar, porque a veces
ese valor o el pago que te van a hacer es muy por debajo de lo que realmente vale tu inmueble o tu terreno. Entonces, esa inconformidad que tengas particular sobre el monto de la indemnización es el que va a realizarse ante el Poder Judicial, ante un juzgado, obviamente en materia administrativa a nivel federal, para que frente a esta autoridad judicial se controvierta precisamente lo del monto de la indemnización. Y entonces ahí en ese procedimiento judicial, el juez determinará a las partes, al particular y a la autoridad administrativa, que nombren sus respectivos peritos obviamente evaluadores, para que puedan demostrarle al juez por qué consideran, la autoridad porque considera que lo que está determinando como monto de la indemnización es la correcta, y en el caso del perito del particular demuestre que vale más la tierra y que por lo tanto el monto debe subir. Entonces, esa controversia entre la autoridad que determinó el monto de la indemnización y el particular que ya se le fue expropiado el bien, entre ellos se va a determinar y el juez va a decidir si quién de los dos peritos de las partes obviamente es al que le asiste la razón. Y automáticamente el juez emitirá una sentencia diciendo quién de los dos peritos demostró precisamente. Base en ello, ya el juez determinará efectivamente el monto de la indemnización, pero no se hace ante una autoridad administrativa. Esto del monto de la indemnización se hace ante una autoridad de carácter judicial. Fíjense, interesante esto como un procedimiento administrativo, ¿verdad? Tienen partes en las cuales se da vista al Poder Judicial, como es ese caso, Eric, compañero Eric. Muchas gracias, maestra, ya me quedó más claro. Ya quedó claro. Sí, es por eso, mire, yo ahorita lo estoy explicando, muchachos, porque ustedes vienen las preguntas, y entonces no lo quiero dejar suelto porque después me van a decir, la maestra, digo, después, pero ahorita lo quiero claro, pero más adelante, para que quede claro para ustedes, lo vamos a ver, chicos, ¿sí? Y aquí les voy a presentar unos cuadros que son precisamente de la Ley General de Bienes Nacionales, que ya mañana lo vamos a ir viendo, precisamente, y digo, se los enseño para que ustedes vean que yo sí estoy trabajando, yo también estoy haciendo mis cuadros, muchachos, porque yo quiero que quede didácticamente comprendido lo que vamos a ver, ¿sí? A ver, Gabrielita, por favor, adelante, Gabriela. Gabriela, escucho. Gabriela, alzó la mano, una Gabriela. A ver, ok, bien, ¿está el compañero Iturriaga? ¿Iturriaga está o no? ¿Iturriaga no está? Soy yo, profesora. Soy yo. ¿Quién? Areli. No, es que sí, soy yo. hace rato vi que te saliste. Peralta Rodríguez. Aquí estoy. Ok, niña hermosa. Vaca Estela. Sí, Vaca profesora, Estela. yo también me sacó la llamada. Ramírez Aguirre. Ese sí se salió, para que veas. Ese sí se salió. Ok, bueno. Entonces, pues ahí le avisan a Ramírez Aguirre Gabriela, que pues ya tiene, pues dice, aquí estoy, maestra. Ok, perfecto, Ramírez. Bueno, chicos, los veo mañana. Ya les subí a trabajos de clase la continuación del cuestionario de la pregunta 14 a la 32, algo así, para que continúen. No me tienen que mandar nada a nada. Simplemente es cuestionario para que lo contesten en su cuaderno y estén participando en la clase. Mañana ya empezamos con la ley. Agradezco su atención. Hasta mañana. Gracias. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.